Buenos días con todos. Agradecemos su asistencia a esta segunda edición de Jueves Científico. En esta oportunidad tenemos el tema sobre impactos del cambio climático en la dinámica del carbono en los Andes y en la Amazonía peruana. Bueno, tenemos aquí los expositores quienes van a, a compartir sus experiencias en materia, de investigación sobre estas temáticas. Y bueno, a continuación doy las palabras al doctor Julio Díaz, que está en representación del viceministro de Gestión Ambiental. Muchas gracias. Muy buenos días con todas y todos. Efectivamente, soy Julio Díaz Palacios, asesor del viceministro de Gestión Ambiental, y por especial encargo del doctor Mariano Castro, nuestro viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio del Ambiente, debo y quiero dar la bienvenida a todas y todos ustedes por participar en este segundo jueves científico. Para el Ministerio del Ambiente, el jueves científico o los jueves científicos son mecanismos para la gestión del conocimiento que tienen la finalidad de crear puentes, de producir, de fomentar cercanías entre los investigadores científicos y los tomadores de decisión en la gestión pública. Ya en términos institucionales, entre la academia, entre las universidades y los centros de investigación y las entidades públicas que tienen la enorme responsabilidad de diseñar, implementar las políticas públicas, en este caso de carácter ambiental. Estos jueves científicos, por lo tanto, son mecanismos que se están institucionalizando y confiamos que con el concurso o aporte de todos ustedes se vaya perfeccionando en el mejor sentido de la expresión para atender las expectativas tanto de investigadores como de tomadores de decisión y de ciudadanos. Para el Ministerio del Ambiente, llevar adelante este tipo de actividades bajo la responsabilidad directa de la Dirección de Investigación e Información Ambiental, a cargo de la doctora Sonia González, directora de esta dirección que se encuentra fuera del país en trabajo de comisión, constituye una enorme oportunidad para compartir nuestro enfoque respecto no solo a la importancia, sino el carácter estratégico de la producción de evidencias científicas a través de la investigación de diversa naturaleza en el campo ambiental y en torno a temas priorizados en un sentido amplio por la Agenda de Investigación Ambiental hasta el 2021. Las evidencias científicas, como ustedes saben, permiten no solo revisar, sino fortalecer, recrear e implementar nuevas políticas públicas para hacer posible la gran alternativa de crear mejores condiciones y pasar de la insostenibilidad a la sostenibilidad del desarrollo. Las evidencias científicas también nos permiten reducir los márgenes de incertidumbre en diversos campos de la relación sociedad-naturaleza. Aportan valiosísimos elementos para construir o forjar mejores ciudadanos, conscientes de sus derechos y conscientes también de sus deberes. Y en cuanto a los derechos, especialmente enfatizamos desde el Ministerio del Ambiente aquellos que tienen que ver con el acceso a la información de interés público, la toma de decisiones en diversos instrumentos, enfoques, criterios, políticas de gestión pública y, por cierto, los elementos que permiten a los ciudadanos ejercer también sus derechos en el campo de la justicia ambiental. Y finalmente, las evidencias científicas nos permiten también generar mejores condiciones para la reducción de la llamada conflictividad socioambiental y afirmar la gobernanza ambiental. Por todo ello, estamos dando cada vez más importancia y valor al rol que se viene cumpliendo por parte de la Dirección de Investigación e Información Ambiental respecto
a la promoción de estos espacios que permiten efectivamente la interacción entre investigadores, tomadores de decisiones y ciudadanos. En esta oportunidad, el Jueves Científico se centra en el tema que ha anunciado José Luis y contamos con la valiosísima presencia de dos distinguidos profesionales e investigadores, los doctores Norma Salinas y Víctor Mares, de enorme trayectoria en estos temas cuyos detalles y expertise serán precisamente presentados por José Luis. En representación del Ministerio del Ambiente, deseamos el mayor de los éxitos a esta actividad y esperamos, lógicamente, que los objetivos específicos y en particular los resultados en el sentido de ir potenciando la importancia de este mecanismo puedan cumplirse con el concurso de todos ustedes. Muchas gracias y me permito solicitar a ustedes un voto de aplauso a nuestros distinguidos expositores como punto de partida de la jornada del trabajo de esta mañana. Ok, gracias doctor Julio. Vamos a presentar a los ponentes el día de hoy. Tenemos a la doctora Norma Salinas Revilla. Ella tiene un doctorado en la Universidad de Oxford, ha seguido su maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASCO, de Costa Rica, así como una especialización en Tecnología Educativa Universitaria e Investigación de la Universidad San Antonio de Abad de Cusco. Es investigadora visitante en el 2006 del Field Museum of Chicago de Estados Unidos, y colabora actualmente en proyectos de investigación de inventarios rápidos de vegetación y elaboración de guías de plantas tropicales, profesora invitada de la Universidad Mayor de San Marcos, y actualmente es investigadora postdoctoral del Environment Change Institute de la Universidad de Oxford. Y también tenemos al doctor Víctor Mares, graduado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, obtuvo sus grados de máster en agronomía y de pasturas en la Universidad de Gales, en Gran Bretaña, y un PhD en ciencias agrícolas en la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá. Tiene 30 años de experiencia en agricultura internacional, acumulados en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATI. Un centro internacional con sede en Costa Rica, ha llevado a cabo consultorías en México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia. Fue también técnico del CATI en Panamá y actualmente trabaja como personal científico del subprograma de sistemas de producción ambiente del Programa Global de Investigación en Cultivos del Sistema Integrado en el Centro Internacional de la Papa. Damos un cordial bienvenida a los doctores y rápidamente empezamos con la exposición de la doctora Norma Salinas. Muchas gracias. El trabajo que les voy a presentar es prácticamente un resumen de muchas investigaciones que venimos desarrollando. Es alrededor de entre 10 y 12 años las evaluaciones que venimos haciendo en los diferentes ecosistemas del sur del Perú. Y aquí les voy a presentar cómo es que el bosque está capturando el carbono, dónde lo está ubicando, qué ocurre con ese carbono dentro del bosque. Prácticamente es el ciclo del carbono dentro de estos ecosistemas. Lo que está escrito ahí es sabido por todos, simplemente para recordar que nuestros bosques no solamente son reservorios de riqueza biológica, sino también podemos aprovechar estos ecosistemas para conocer mucho más acerca del ciclo del carbono, qué está pasando con el cambio climático o la variación de las variables climáticas, cómo están respondiendo estos bosques. Ahí vemos, por ejemplo, que más del 60% de la fotosíntesis se realiza en nuestros bosques tropicales. Las laderas orientales peruanas son consideradas como los ecosistemas más ricos y dinámicos,
tanto en diversidad como en procesos ecofisiológicos, y para no dejar sin tocar la parte baja de del gradiente, la Amazonía, todos ya sabemos la importancia de este tipo de bosques, ¿no? ¿Qué cosa ve esta investigación? ¿Qué es lo que hemos tratado de visualizar o de entender con estas investigaciones? Hemos tomado ventaja de un gradiente de elevación que lo hemos encontrado, bueno, que lo encontramos en diferentes lugares, pero en esta vez hemos estudiado el sur del Perú. Esa foto que ven ahí es el Parque Nacional del Manu, que comienza la parte alta desde casi los 3.700, 4.000 metros, y luego bajamos hasta los 800 metros. La gradiente nosotros la hemos continuado en Tambopata con bosques de 100 y 150 metros de elevación. Como vemos, el gradiente ahí inicialmente fue un estudio de simplemente biodiversidad. Dijimos, ¿qué pasa con la biodiversidad a lo largo del gradiente? Instalamos, como les digo, hace como 12 años, parcelas de inventario de vegetación. Cada 250 metros en elevación hicimos una hectárea. En esa hectárea plaqueamos todos los árboles, identificamos. Entonces ya tenemos un conocimiento de la biodiversidad a lo largo del tiempo. Entonces ahora podemos ver qué está pasando con la biodiversidad, no solamente con el ciclo del carbono, sino con la respuesta de estos árboles a los cambios climáticos. Por hablar algo diferente del tema, pero simplemente mostrarles por qué es importante este gradiente. Acá, por ejemplo, estamos determinando que las especies arbóreas se están desplazando, se están moviendo. Se están moviendo, no queremos decir que estas caminen, ¿no? Pero por el cambio climático, por los gradientes de temperatura que vemos ahí, vemos que las especies tienden a subir, a migrar del calor que les hace abajo, y como les digo, el monitoreo que venimos haciendo nos demuestra esto, ¿no? Bueno, es tema de otro trabajo, pero continuamos entonces con ¿cuáles son las ventajas del gradiente? El gradiente nosotros lo hemos tomado como un laboratorio natural, porque es eso, ¿no? Si yo en un laboratorio artificial puedo manejar temperatura, humedad, aquí tenemos las mismas variables, solo que son naturales. Entonces, hemos tomado ventaja de estos factores y hemos hecho transectos, como ya les dije. Vamos a ver que la temperatura varía, pero la estacionalidad no en esta zona. Entonces ya podemos hacer de lados algunos parámetros para poder vigilar otros, ¿no? Bueno, ahí están escritos las herramientas que se pueden utilizar a lo largo del gradiente, y no solo en cuanto a bosques, puede ser en cuanto a fauna, en cuanto a insectos, incluso la microfauna y flora del suelo se puede estudiar muy bien en estos gradientes, y lo estamos haciendo, ¿no? Aquí vamos a ver las parcelas, los cuadrados esos que vemos ahí, son las parcelas de vegetación que hemos dispuesto, y a pesar de haber muchas parcelas, hemos elegido, para este estudio específico, hemos elegido solo unas 6, que les llamamos parcelas de monitoreo intensivo. ¿Por qué intensivo? Porque se van monitoreando cada 15, cada mes, cada 6 meses, etcétera, a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Como les digo, ahí el gradiente de elevación también es un gradiente de temperatura. ¿Qué cosas hemos utilizado para este monitoreo? Son cosas simples, elementales. Esta metodología que la hemos aplicado en estas parcelas ya son metodologías conocidas a nivel mundial. Se vienen trabajando con estas mismas metodologías en Malasia, en África, en el mismo Europa. El Reino Unido ya ha implementado bosques para monitorear el carbono con este tipo de metodologías.
Es un orgullo para nosotros, para mí como peruana, decir que estas metodologías se han iniciado acá, pero a lo largo del tiempo ya se han estandarizado y se vienen aplicando en otros lugares. Asimismo, el equipo con el cual he estado trabajando, estudiantes peruanos, muchos de la San Antonio Abad, actualmente ya se encuentran fuera enseñando justo la metodología que nosotros hemos utilizado en estos transectos. Para hacer algo simple, hemos medido la respiración de hojas, hemos hecho los censos de las especies, o sea, las especies estaban inventariadas, pero cada 2 años hacíamos un recenso para ver, incorporar dentro del grupo aquellos árboles que habían desarrollado el tallo y alcanzaban los 10 centímetros que nos interesaba. Entonces, les poníamos unas bandas para medir cuánto iban creciendo, hemos monitoreado el clima. Las canastas que ven ahí es simplemente para el recojo de hojarasca y ver cómo, más adelante les voy a explicar cómo interviene esto dentro del ciclo del carbono. Ahí están los dendrómetros, esos collares blancos son para tomar la respiración de los troncos, porque las plantas respiran también, botan CO2. La respiración del suelo para ver cuánto CO2 emitía el suelo y con materia orgánica, sin materia orgánica. Hemos hecho mallas para medir la cantidad de raíces que el bosque producía, estas raíces cómo influyen en el cambio climático, etcétera. Hemos hecho análisis de suelos, o sea, el estudio es bastante completo. Los dendrómetros, por ejemplo, son cosas simples y económicas, si bien sabemos que hay dendrómetros digitales, pero tienen su costo, pero acá hemos utilizado herramientas simples, son bandas, las bandas de embalaje, a las cuales le hemos adoptado un resorte y conforme el árbol va desarrollando, el resorte se va desplazando, ponemos marcas a los extremos y monitoreamos cuánto se desplaza estas marcas, ¿no? Para ver la asignación de la productividad primaria neta, hemos visto cuánta hojarasca desprende el bosque. En estas canastas hemos ido recogiendo cada 15 días cuánto desprendían las parcelas de bosque que tenemos, y en este material seleccionábamos tanto hojas, ramitas, flores, frutos, y también podíamos saber cómo iba la fenología del bosque en estos lugares. En el cuadro vemos, por ejemplo, la variación de la temperatura que va con el gradiente de elevación, pero la variación de la precipitación no siempre va con el gradiente, ¿no? La línea negra es la que nos muestra eso. Este es un cuadro, he tratado de resumir, claro que falta mucha información ahí, pero de los 6 plots de los cuales voy a hablar, he puesto la información básica que viene a ser el código de la parcela, la ubicación geográfica, la elevación a la que se encuentra, radiación solar, temperatura, humedad, tipo de suelo, análisis químicos del suelo, cuánto de capa orgánica hay en cada lugar, etcétera, y las familias más dominantes de cada lugar. Toda esta información es súper importante al final, al momento de realizar la evaluación del ciclo del carbono, ¿no? Para que entendamos un poco mejor de qué se trata la charla, les voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que nosotros hemos monitoreado o qué componentes del ciclo del carbono nos interesan. Primero, la productividad primaria bruta, que es básicamente la cantidad de energía que el bosque capta a través de la fotosíntesis. ¿Para qué? Para capturar carbono, guardarlo en la biomasa que está en pie. Entonces, como todos ya sabemos, la productividad es un índice que nos va a dar a conocer cuál es la eficiencia de los lugares, de los ecosistemas de bosque. Estos mismos componentes se pueden monitorear a través de diferentes prácticas, ¿no? Pues aquí vemos, por ejemplo, que lo que les he dicho antes, la productividad primaria gruesa, y todo esto es la productividad primaria neta menos la respiración de la planta. Eso es lo que nosotros obtenemos, diríamos, el beneficio que nos va a brindar el bosque.
Para resumir, esto también se puede realizar de otra forma y otros países lo desarrollan a través de torres de flujo, eddy covariance, sensores remotos ópticos, y puede hacerse a través de inventarios forestales, teledetección, etcétera. Los instrumentos que hay para este monitoreo son varios. Nosotros acá hemos tratado de utilizar instrumentos prácticos, no muy costosos y que sean accesibles a todos. Para explicarlo mejor, el árbol captura a través del follaje la energía del sol a través de la fotosíntesis, como ya todos sabemos. A eso le llamamos la productividad primaria gruesa o bruta. Y si restamos a eso la respiración, tenemos la productividad primaria neta, que es la cantidad de madera prácticamente que nosotros obtenemos del bosque, obviando todos los demás procesos. ¿Cómo hemos utilizado estos componentes o estas relaciones? ¿Cuál ha sido la importancia para nosotros? Primero, como les he dicho, lo básico era poner las parcelas de monitoreo intensivo. Otra cosa importante, monitoreos periódicos, o sea, consecuentes. Algo que es súper importante es monitorear en varios lugares para poder contrastar, que es lo que hemos venido haciendo. Como les digo, el grupo funciona a través de varios países. Los protocolos que ya hemos puesto a disposición ya están estandarizados, probados, que funcionan. Son fáciles de realizar, el costo es bajo y lo importante es la preparación de profesionales de las zonas donde se trabaja, ¿no? En el trabajo hemos utilizado muchas fórmulas alométricas, no quiero confundir con estas, simplemente voy a mostrar esta como una especie de un índice para que pueda entenderse bien cómo trabajamos. La productividad primaria neta, medida a través del desarrollo, crecimiento de los troncos, de los árboles, venía a ser la productividad primaria bruta por esta misma productividad primaria neta sobre la productividad primaria bruta y de esa forma. Entonces, a través de esto también lográbamos, en base al crecimiento de los árboles, saber cuán eficiente eran estos árboles en el uso del carbono, que también lo utilizamos a través de otras ecuaciones, ¿no? Una vez teniendo la información básica que se recogió en bosque, lo único que aplicamos fue las fórmulas para poder establecer los resultados que les voy a mostrar. Sí. Antes que nada, quiero lanzarles unas posibles hipótesis de nuestro trabajo que nosotros nos pusimos, ¿no? Y decíamos, ¿por qué los bosques montanos o los bosques a mayor elevación son menos productivos que los bosques amazónicos? Y pusimos varias ideas y dijimos tal vez que la temperatura, que sabemos que es la que gobierna muchos procesos biológicos, ecosistémicos, ecofisiológicos, etcétera, era el factor importante en este problema, ¿no?, de que los bosques montanos son menos productivos. Dijimos que tal vez las temperaturas bajas retrasaban el ciclo de nutrientes, porque encontramos eso al hacer un experimento de tasas de descomposición a lo largo del gradiente. Vimos que las tasas de descomposición en Amazonía eran mucho más rápidas que las de bosques elevados. Eso nos dio a pensar eso. Que el exceso de humedad, como los bosques nublados son súper húmedos, que el anegamiento que se producía podía interferir con el suministro de nutrientes, que las plantas cambiaban su captura o la asignación de la cantidad de carbono más a las raíces para establecerse mejor, etc. Y también que la neblina, o sea, la cantidad excesiva de humedad que hay en estos bosques,
impedían el paso de la luz y impedían la efectiva fotosíntesis de estos bosques, o que la humedad en las hojas también podía producir estos factores fotosintéticos, ¿no? Recordemos estos puntos porque al final, después de haber evaluado todo esto, vamos a ver cuáles de estas hipótesis hemos llegado a confirmar nosotros. Como una especie de comparación simplemente, aquí tenemos la productividad primaria a lo largo de 18 diferentes tipos de bosque, tanto en Perú como en Brasil. Empezamos por el lado izquierdo, la mayoría son peruanos y están ubicados en el gradiente, y los otros ya son de Alpaguayo, Iquitos, en la parte baja de Perú. Los demás ya son en Brasil, Cachuaná, Tanguro y otros bosques. Lo importante de acá, por ejemplo, que uno de los bosques más emblemáticos, diríamos, de Brasil viene a ser Cachuaná Terra Preta, que es un suelo bastante rico en nutrientes. Y si se fijan, Cachuaná Terra Preta es casi similar a nuestro bosque de Alpaguayo, mientras que Alpaguayo viene a ser suelo de arena blanca, mezcla con arcilla. El otro es un suelo bastante rico, ¿no? Pero la productividad de ambos bosques son semejantes. Entonces, en base a estos resultados ya se han venido haciendo muchas publicaciones, han salido muchos papers comparando este tipo de resultados. De las parcelas que hemos inventariado nosotros, de las cuales vamos a hablar, vamos a ver que la productividad primaria bruta, o sea, tiene variaciones un poco inexplicables, le diríamos. Si bien en lugares bajos es bastante alta y en lugares altos de elevación es bastante baja, en medio tenemos dos parcelas que son de bosque nublado, que una de ellas va con los valores de bosque bajo, de bosque amazónico, y la otra se aproxima al bosque elevado. Pero hay en estos ecosistemas todavía cosas sin resolver que están abiertas para la investigación, ¿no? Seguimos. Como un ejemplo nomás, entre las dos parcelas de elevación alta, muestro ahí qué pasa con la respiración. Hemos medido respiración autotrófica de las plantas y la respiración también heterotrófica del suelo. Ahí vemos que la variación entre los dos lugares más elevados, entre 3.700 y 3.200 más o menos, a pesar de tener características de suelo similares, también varía la respiración. Son ya otros factores los que intervienen, y aquí, por ejemplo, es importante recalcar que la temperatura es uno de ellos. Sabemos que el cambio climático o el cambio en las variables climáticas está básicamente en función de la temperatura. Ahí nos ponemos a pensar qué pasaría si la temperatura se eleva más de lo debido en estos ecosistemas, cómo van a responder estos al cambio, ¿no? Acá simplemente las canastas que les mostré es el monitoreo de la caída de hojarasca y vemos por elevaciones. Sabemos que en bosque bajo la dinámica es mayor, las hojas caen, se descomponen, etcétera. Entonces esto también incorpora valores muy útiles al ciclo del carbono del bosque. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, también se han desarrollado experimentos de descomposición. Se han cogido hojas y se han puesto en bolsas de malla. Son, como ven, experimentos bastante simples, no demandan aparatos, es simplemente pesar cantidad de hojas, poner en bolsas y luego ir recogiendo las bolsas a lo largo del tiempo para monitorear cómo va la tasa de descomposición en estos bosques. Y esta tasa de descomposición nos da valores de cómo también marcha la respuesta del bosque al cambio de temperatura, ¿no? Entonces ahí vemos que la tasa de descomposición va en función a la elevación y la tasa del tiempo de residencia, el tiempo en el que está botado el material sin descomponerse,
va en forma contraria. Mostramos un bosque en el cual se puede evaluar cuánto tiempo la biomasa se queda en pie. O sea, monitoreamos la residencia, el tiempo de residencia de esta biomasa en la madera o en los troncos. Mientras esté ahí, va a seguir trabajando como captura de carbono, pero una vez que todo esto se llegue a caer, comienza ya también a emitir carbono. Entonces, hay la importancia de conocer bien cómo van los ciclos del carbono en el bosque. Siguiente. El tiempo de residencia, por ejemplo, en las parcelas evaluadas, vemos que varía con la elevación, pero no es tan distante como habíamos visto los otros valores de productividad primaria neta. Siguiente, por favor. Este es un cuadro de resumen para ver ya los resultados de todo esto. La productividad primaria bruta en las 6 parcelas que yo les estoy mostrando viene a ser en las parcelas de mayor elevación es menos y en las parcelas amazónicas es más, pero fíjense que la respiración o que la eficiencia que tenemos en el uso del carbono no varía mucho. O sea que las parcelas a gran elevación también son parcelas o bosques o árboles que estarían usando eficientemente su carbono, a diferencia de los bosques amazónicos, ¿no? Y el bosque en medio que les mostraba, el bosque nublado, es el que tiene valores contrarios a lo que uno espera. Todavía no logramos definir por qué, ¿no? Tambopata tiene los bosques más productivos a nivel de Sudamérica, si bien a pesar que en Brasil ellos también tienen bosques productivos, pero los valores que tenemos en Tambopata son mucho mayores, porque tal vez por la dinámica del bosque, por la calidad de suelo, etcétera, ¿no? Siguiente. Un resumen de la tabla, solo que en dibujo, para ver cuánto ingresa, cuánto se convierte en madera, cuánto respira y cuánto es la cantidad de uso eficiente. Los dos plots de elevación de altura muestran valores semejantes en el uso eficiente, pero por ejemplo en la respiración el bosque más alto respira menos y el bosque un poco más bajo respira más. La captura de carbono o la productividad primaria neta van de manera similar. Siguiente. Altura media vemos que estos bosques también se comportan de diferente manera, a pesar de tener 250 metros de distancia de elevación que las separa. Una está a 1500 y la otra está a 1750, pero sin embargo los valores cambian, varían, la composición de especies varía y por supuesto la respuesta de los bosques al cambio de temperatura también varía, ¿no? Siguiente, por favor. Y estos son los dos bosques amazónicos de Tambopata, donde también vemos que los valores de respiración son diferentes. Aquí la elevación, la diferencia en elevación son 30 metros y la distancia serán alrededor de 1 kilómetro entre cada uno de ellos, pero fíjese cómo es la variación de valores de estas mediciones, ¿no? Entonces acá ya vemos que van a influir otros factores. Tambopata 6, por ejemplo, es una terraza aluvial donde la humedad es mayor, la descomposición es mayor. Tambopata 5 es una terraza un poquito más alta, pero mucho más seca, donde los microorganismos de suelo se comportan diferente. Entonces ya entramos a evaluar otro tipo de variables. Siguiente, por favor. El grupo con el que trabajamos, ya les había mencionado, es bastante grande y nos ocupamos de estudiar inicialmente inventarios, pero luego hemos ido pasando a hacer otro tipo de estudios.
este es un mapa de todas las parcelas que tenemos a nivel de Latinoamérica. Como verán, Brasil, Perú están bien representados. Claro que en Perú todavía falta varios ecosistemas, no tenemos, por ejemplo, bosques secos, por ejemplo, el Huallaga no está bien trabajado, y en Brasil, por supuesto, también hay otros, ¿no? Siguiente. No solamente, como les mencionaba, es Latinoamérica, sino también vamos hacia África, y tenemos también en África varios plots donde se están repitiendo estas metodologías. Siguiente, por favor. Y a nivel mundial tenemos en Europa, tenemos en Indonesia, Chile, tenemos varios bosques también que se están monitoreando, Argentina igual se han sumado a la red. Entonces tenemos mayor información para comparar nuestros bosques, y lo bueno de esta metodología, ya les vuelvo a decir, es que es replicable, todos lo pueden utilizar. Siguiente, por favor. El monitoreo de suelos también se ha desarrollado a lo largo de toda Latinoamérica. Siguiente. Vamos a empezar a responder las cuestiones que nos habíamos hecho, las hipótesis que habíamos lanzado, ¿no? Siguiente. Para entender mejor, vamos a ver que la productividad primaria neta, la productividad primaria bruta declina con la elevación. Ahí vemos, por ejemplo, la productividad primaria bruta en parcelas de menor elevación es más alta y va descendiendo con la elevación. Igualmente la productividad primaria neta. Siguiente, por favor. Pero ocurre algo contradictorio. Se supone que con la elevación también debería ocurrir la variación en fotosíntesis, pero no es así. Vemos que la fotosíntesis es casi igual para todos los lugares, salvo en algunos que es más baja, como en los de bosque nublado que les mencionaba, ¿no? El índice de área foliar, que también es otro factor importante dentro del ciclo del carbono, también se mantiene similar a lo largo de la gradiente de elevación. Entonces, tenemos que mirar todos estos aspectos para poder responder las preguntas que nos hicimos. Siguiente, por favor. Ahí están las preguntas que hicimos, y al final de la evaluación esta vemos que todas las primeras no son totalmente ciertas, pero donde nos centramos es en estas últimas, o sea, evaluando estos bosques de elevación intermedia, que básicamente son los bosques nublados, que todo el tiempo están nublados, hemos visto que esta es el efecto de importancia en la productividad, o sea, la capacidad fotosintética de las plantas se ve disminuida por la falta de iluminación, por el excesiva cantidad de nubes, ¿no? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué recalcamos en este aspecto? Porque sabemos que el cambio climático está ocasionando dos cosas, ¿no? Hablamos de cambio climático, pero también hablamos del oscurecimiento global. ¿Qué cosa es el oscurecimiento global? No es más que las partículas que se desprenden y están impidiendo que los rayos solares pasen. Ahorita estamos en un balance, podríamos decir. O nos inclinamos a un lado y limpiamos el ambiente y nos comenzamos a quemar, o seguimos manteniendo eso, pero también estamos bajando la productividad primaria, la fotosíntesis, captura de carbono, etc. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los pasos que tomemos a futuro para mejorar el ambiente, ¿no? Estudios como estos nos dan a entender muchas de estas interrogantes que de no ser así no se podrían entender también. Las conclusiones generales del trabajo, decimos que la temperatura, como ya es sabido, es uno de los que gobierna. La humedad en cuanto a descomposición también es un factor importante, y bueno, lo de los 4 grados que ya vamos a hacer sede de la COP, y ahí vamos a poder ver seguramente más avance de esto, ¿no? Siguiente. Más conclusiones, y básicamente recalcar, poner énfasis en que estas áreas, que felizmente en nuestro país son áreas protegidas, porque nosotros hemos podido hacer este estudio gracias a que tenemos un área protegida que guarda
ecosistemas relativamente pristinos que nos ayudan a entender este tipo de cosas. Es importante. Siguiente, por favor. Hay más conclusiones y podríamos tener muchas más, pero es lo mismo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, es el equipo que trabaja a nivel mundial en todas las parcelas que desarrollamos. El trabajo que venimos haciendo después de todo esto, estamos ahorita viendo detalles ya también. Estamos evaluando características del bosque para ver si yo, con simplemente tomar una hoja, puedo evitarme todo el proceso que he hecho. Entonces estamos tratando de minimizar costos, mejorar protocolos en base a nuevas investigaciones que venimos desarrollando. Muchas gracias por vuestra audiencia. Pasamos con la siguiente exposición, doctor Víctor Mares. Muchas gracias, doctora. La invito, por favor, a sentarse. Doctor, adelante. Gracias. Sí, quiero agradecerle a los organizadores esta invitación, que creo que es sumamente oportuna, y les voy a decir por qué. Se trata de poner la información científica, como muy bien me lo explicaba el doctor Vázquez, se trata de poner la información científica al servicio de la toma de decisiones. Quiero decirles que el CIP, el Centro Internacional de la Papa, está trabajando un proyecto conjunto con el MINAM, con el MINAGRI y con el INIA, a fin de que las instituciones nacionales formulen un NAMA agrícola. Ustedes saben que los NAMA son los Nationally Appropriate Mitigation Actions, y la mayor parte de países en el mundo se ha comprometido a generar estos NAMAs, y nosotros, que no somos especialistas en políticas, estamos simplemente poniendo la información científica al servicio de las instituciones nacionales para que a partir de esa información las instituciones desarrollen las políticas. También es oportuna y una feliz coincidencia con la presentación de la doctora Salinas, porque nosotros le estamos poniendo el énfasis a los suelos, y sobre todo a los suelos altoandinos. ¿Por qué? Ustedes han visto en la presentación anterior, y esta es la corriente mundial, de que gran parte de los trabajos sobre carbono se centran en la biomasa, se centran en los bosques. Nosotros estamos enfatizando un poco en los contenidos de carbono en el suelo, y estamos insistiendo en que además de los bosques tropicales, de los bosques amazónicos, se tomen en cuenta también los suelos, en este caso los suelos altoandinos, como enormes reservorios de carbono, y se apliquen políticas de manejo de los suelos para preservar y conservar esos enormes stocks de carbono. El siguiente, por favor. Siguiente. Yo quisiera, nosotros estamos enfocados en la agricultura, por supuesto que el CIP es una institución que hace investigación fundamentalmente en agricultura, y la investigación que desarrollamos en materia de cambio climático es una investigación relacionada con el impacto del cambio climático sobre la agricultura. Entonces, esta presentación muy rápidamente va a ver, quiere describir la interacción entre la agricultura y el cambio climático, que como vamos a ver más adelante es una interacción de doble vía. Por favor, la siguiente. Y bueno, discutir algunas acciones de mitigación relacionadas con las prácticas agrícolas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los fundamentos de la agricultura? Ustedes lo saben también como yo. La agricultura es el manejo. La agricultura se ha desarrollado en los últimos 5.000 años como el manejo de la interacción entre el germoplasma, es decir, el material genético, el suelo, el agua, el clima, temperatura y precipitación básicamente, la radiación a la que se ha referido la doctora Salinas, el fotoperiodo, la atmósfera, es decir, contenidos de carbono, ozono, etcétera, y las prácticas culturales. La siguiente. ¿Cuáles son las funciones de la agricultura? La agricultura tiene varias funciones. Una de ellas es garantizar seguridad alimentaria.
Otra es generar ingreso competitivo. Nosotros, una de las funciones del consorcio al que pertenece el CIP es reducir la pobreza rural. Y solamente podemos contribuir a reducir la pobreza rural a través de la agricultura. La otra función es la conservación de los recursos naturales. Esas son las funciones básicas de la agricultura. Por favor. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Hay una serie de desafíos que tienen implicancias con las políticas que se formulen o se vayan a formular. El primero es que hay contaminación por nitrógeno, por fósforo y otros minerales de aguas superficiales y aguas subterráneas. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es la contaminación por malas prácticas agrícolas. Hay erosión de suelos, hay agotamiento de minerales, salinización del suelo en zonas secas a consecuencia de la irrigación, contaminación del suelo, agua y aire por residuos y pesticidas, reducción de la biodiversidad, también por pesticidas, monocultivos y otros factores, competencia entre biocombustibles y alimentos, es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos o Brasil. ¿Qué producimos? ¿Producimos maíz para producir etanol o producimos maíz para alimentar animales que van a alimentar al ser humano? Entonces hay un conflicto y todo esto tiene implicancias políticas. Brasil es un ejemplo. Brasil tiene una enorme política de producción de etanol. ¿Es esta sostenible? No lo sé. Lo importante acá es no perder de vista la implicancia de todos estos factores en la toma de decisiones políticas. Otra, menor disponibilidad de agua y emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, el crecimiento poblacional, etcétera, son los desafíos actuales. El crecimiento en la demanda de alimentos por mayores ingresos, por la urbanización, etcétera. Y el cambio climático, que es el gran desafío contemporáneo. Por favor. El estancamiento de la productividad es interesante porque coincidimos con lo que manifestó la doctora Salinas. Hay un estancamiento de la productividad por una serie de factores. Es decir, la producción agrícola está llegando a una asíntota, está llegando a un techo del que ya va a ser difícil pasar. La siguiente, por favor. El cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es decir, estoy siendo un poquito, quizá incidiendo en lo que ustedes ya saben mejor que yo, pero el cambio climático lo podemos definir como una modificación del clima respecto al historial climático a una escala global. Es decir, si hablamos de que va a haber calentamiento, de que ya está habiendo calentamiento y que en los próximos 50 años el calentamiento puede llegar a 4 o 5 grados, es porque partimos de una base y esa base es la historia climática. Sobre esa base es que estamos proyectando la modificación del clima. Históricamente han habido modificaciones. El cambio climático no es reciente, no es nuevo. A lo largo de la historia geológica del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad, que por supuesto es muchísimo más corta que la historia geológica del mundo, han habido cambios. No se olviden ustedes que la última glaciación fue hace 15.000 años, ¿no es cierto? Y que a consecuencia de esa glaciación hubo la migración de seres humanos del Asia hacia América. América hace 15.000 o 16.000 años era un continente totalmente deshabitado, ¿no es cierto? Pero por cambios climáticos se estableció un puente y un grupo humano fue capaz de pasar a América. Históricamente el cambio climático se ha debido a factores naturales, actividad solar, volcánica, movimiento de placas tectónicas, etc. Pero el cambio actual también es antropogénico. Es decir, nosotros estamos generando, entre otras cosas, el CO2 que está produciendo y activando o incentivando este cambio climático. Por favor. ¿Cuáles son las causas antropogénicas? ¿No? El aumento de gases de invernadero, CO2, metano, óxido nitroso, todos ellos relacionados a la agricultura,
la combustión de combustibles fósiles, agricultura y ganadería, la famosa producción de metano por los rumiantes, productos industriales, etc. Entonces, hay una serie de factores que están produciendo incrementos en la producción de gases de efecto invernadero. Otra, por favor. Yo creo que voy a saltarme esta. Por favor, pase otra. Voy a pasar. Ahora, ¿cuáles son los efectos del cambio climático? ¿En qué nos afecta esto y sobre todo en qué afecta esto a la agricultura? Uno de los efectos, por supuesto, es el cambio climático. Se anticipa, como dije antes, que la temperatura va a incrementarse unos 3, 4, 5 grados en las próximas décadas. Hay una mayor frecuencia e intensidad de precipitaciones y sequías. Gracias. Hay una modificación de agroecozonas, ¿no es cierto? Zonas en las que ahora crecen algunos cultivos probablemente van a variar y nosotros vamos a tener que adaptarnos. Después voy a entrar al tema de la adaptación, ¿no? Vamos a tener que ver qué es lo que vamos a poder producir en diferentes agroecozonas. Por ejemplo, se anuncian desertificaciones y el reverdecimiento de algunos desiertos. ¿Qué va a pasar con los desiertos nuestros? ¿Vamos a tener el mismo nivel de precipitación, que es casi cero, o vamos a tener algo de precipitación en algunos de nuestros desiertos? Yo creo que las predicciones no están muy seguras acerca de qué es lo que va a pasar. Va a haber un efecto sobre las cosechas y la seguridad alimentaria, obviamente. Plagas y enfermedades, más adelante se lo voy a mostrar. Está incrementando, por ejemplo, la incidencia de los vectores que transmiten el tizón tardío en la papa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el ligero incremento de la temperatura en los Andes. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. Va a haber una reducción de glaciares, no va a haber, ya está en marcha una severa reducción de los glaciares en los Andes y eso va a afectar la disponibilidad de agua y también una elevación del nivel del mar. Por ejemplo, si yo viviera en la punta en este momento, ya estaría pensando en vender mi propiedad, ¿no es cierto? No viviría en la punta dentro de unos 20 años. Adelante. El calentamiento global, bueno, esto también lo conocen ustedes perfectamente. Y acá quiero decirles que yo soy un poquito, y esto es una posición personal, soy un poco escéptico. Yo creo que no vamos a detener el calentamiento global. No lo vamos a detener. Más adelante voy a ver qué implicancias tiene esto para la mitigación y la adaptación. Pero creo, y hay referencias científicas al respecto, hay varias autoridades en clima mundial que sugieren que primero que el calentamiento está marchando a una tasa mayor de la prevista, porque muchas de las mediciones han sido hechas en el hemisferio norte, por la facilidad, por ejemplo, de sondas, de boyas en los océanos en el hemisferio norte, y las mediciones, las escasas mediciones en el hemisferio sur, parece que han subestimado el calentamiento del océano. Ahora están reajustando esas estimaciones y parece ser que el calentamiento está marchando a una tasa mayor a la considerada en los modelos. Entonces, yo, ya es una opinión personal, creo que nosotros deberíamos estar mirando al escenario más severo de calentamiento global. Todas las prácticas de mitigación tratan de frenar este proceso. Pero, como les digo al respecto, soy un poco escéptico y yo creo que el escenario más severo es el que al final va a mostrarse como correcto. Por favor. ¿Cuál es la interacción de la agricultura y el cambio climático? Es de dos vías, esa es la importancia, por eso enfatizo esta relación. La agricultura afecta al clima y hay efectos del clima y del cambio climático sobre la agricultura. Por favor. Veamos a la agricultura como parte del problema. La agricultura es generalmente vista, y es así, una fuente de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Por ejemplo, los rumiantes generan metano en sus procesos digestivos
y ese metano contribuye enormemente, inclusive más que el CO2, al calentamiento global. También hay el efecto, por ejemplo, de los campos de arroz. Los campos de arroz bajo inundación también son una enorme fuente de metano. Otra, por favor. Entonces, hay un efecto en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Hay captura y almacenamiento de carbono en la biomasa vegetal y en el suelo, en los bosques, en las pasturas, en los humedales. Y el factor crítico, que es el que tiene que ver con políticas nuevamente, es el de cambios en uso de la tierra. Ahí es donde las políticas pueden incidir normando y regulando los cambios de uso de la tierra. Les voy a mostrar un efecto interesante de cambio de uso de la tierra en los Andes. Adelante, por favor. Ahora, bueno, pasemos a esto que ya... La agricultura es responsable del 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Básicamente la deforestación, conversión de bosques a pasturas, a cultivos, el cultivo del arroz bajo inundación, el rumiantes, etc. Por favor. Ahora, ¿cuáles son los efectos, los otros efectos, los efectos del cambio climático sobre la agricultura? Hay una probable reducción de cosechas causada por incrementos en temperatura, aumento de CO2, variabilidad climática por esta frecuencia de sequías y precipitaciones, la reducción de la disponibilidad de agua y el incremento de plagas y enfermedades. Otra, por favor. Vamos a pasar a esta. Esto es solamente ilustrativo. Como el cultivo, el mandato nuestro es el de la papa y otras raíces y tubérculos. Nosotros estamos estimando que van a haber, usando los modelos globales, los modelos climáticos globales, estamos estimando una reducción, una posible reducción de los rendimientos de papa en diferentes lugares del mundo. En algunos lugares no van a haber cambio, pero en otros lugares puede haber, y eso es lo que estamos estudiando, las reducciones en los rendimientos de la papa. Otro, por favor. Esto es en el Perú, también estimamos que puede haber una reducción en algunas zonas en cuanto a, estas son dos especies de papa, Solanum tuberosum y Solanum andígena, y también estamos evaluando por diferentes zonas en el país cuál es el futuro de la productividad. Otra, por favor. Esto es interesante porque una de las fuentes de reducción de la producción de la papa va a ser el aumento de enfermedades por ligerísimos cambios en la temperatura. No es que la planta se vuelva más susceptible, en este caso al tizón tardío, sino que los vectores, por ejemplo la mosca de la fruta, por decirle, empiezan a tener más generaciones por unidad de tiempo. Si bajo ciertas condiciones de temperatura pueden haber 6 generaciones de moscas, con el aumento de 1 o 2 grados de repente hay 10 generaciones en un año. Y eso hace que aumenten los vectores y aumente la incidencia de enfermedades. Otra, por favor. Una de las cosas, por ejemplo, que se está viendo es que ahora ya hay incidencia de tizón tardío sobre 3.000 metros de altura. Otra. Bueno, en el caso de la polilla, la papa también. Otra, por favor. Esto es interesante porque lo que hemos determinado es que en los últimos 20 años los campesinos están adaptándose al cambio climático. Alguien me decía que el fenómeno de la adaptación no es un fenómeno reciente. El ser humano, y por ejemplo las culturas precolombinas, en el caso nuestro, se han venido manejando y han desarrollado la agricultura
en zonas sumamente difíciles. Si ustedes se van, por ejemplo, a la cuenca del lago Titicaca, tanto los pueblos aymaras como quechuas han desarrollado técnicas agrícolas en respuesta a la variabilidad climática, ¿no es cierto? Y lo mismo ha pasado en la costa norte del Perú. Todas nuestras... ahora se habla mucho de la agricultura climáticamente inteligente. Afortunadamente algunos campesinos están tomando esto como un insulto. La FAO ha salido con el concepto de la agricultura climáticamente inteligente. Yo estuve en una reunión en Nicaragua hace poco y los agricultores en Nicaragua dijeron en una reunión a la que se mencionó el concepto de la agricultura inteligente. ¿Y qué creen ustedes? Decían los campesinos. ¿Que nosotros que hemos desarrollado una agricultura estúpida hasta ahora? No, no, todos los pueblos han sabido adaptarse y eso es lo que tenemos que continuar haciendo, aprovechando la información científica. Acá me quiero detener un ratito. Como la temperatura y la severidad de las plagas y enfermedades se están incrementando, los agricultores, como mecanismo de adaptación, están cultivando papa a niveles más altos. Está subiendo el límite de la papa. ¿Qué está pasando? Los suelos de las pasturas naturales y los bofedales están siendo convertidos en áreas de cultivo. Y vamos a ver los datos que tenemos, se los voy a mostrar más adelante. Esos suelos constituyen un enorme stock de carbono. Al convertir un suelo natural bajo pasturas en tierras de cultivo, se produce una enorme liberación de CO2. Siguiente, por favor. Otro clic. Este es otro más, me parece. A ver, no, vuelvo, por favor. Bueno, esto se supone que debería ser interactivo, pero esto está mostrando que la papa amarga está subiendo. Se encontraba, por ejemplo, en el año hasta 1975, estas son publicaciones nuestras del CIP, hasta el año 75 la papa amarga, la papa nativa, alcanzaba los 4.000, 4.150 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahora ya se encuentra esta misma papa, en el año 2005 ya hemos encontrado esta papa a 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Otra, por favor. Otra más. Ya, quiero entrar un poquito ahora en el tema central, que es el del secuestro de carbono. Este gráfico muestra, no se ve con mucha claridad, pero los suelos constituyen un enorme reservorio de carbono, inclusive mayor que el que se puede encontrar en la biomasa en los bosques tropicales. El siguiente. Ahora, antes presentaba la agricultura como parte del problema ser generadora de gases de efecto invernadero. Lo que queremos hacer nosotros con la investigación es convertir a la agricultura en parte de la solución. Ustedes saben, por ejemplo, que la agricultura no ha sido considerada en parte de los mecanismos de desarrollo limpio. No ha estado considerada la agricultura, a pesar de ser en gran medida responsable del calentamiento global. La agricultura no ha sido incluida en los mecanismos de desarrollo limpio. Y la razón es simple. La razón es porque no es fácil medir stocks de carbono en el suelo. Y entonces, ante la ausencia de datos, simplemente se ha ignorado la posible contribución de la agricultura a la solución del problema. Pero, por ejemplo, el mejor manejo de la agricultura puede reducir hasta el 88% de las emisiones anuales. Si hablamos de mitigación, nosotros tenemos que buscar prácticas de manejo que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. La captura de carbono por el suelo es importante para la mitigación, ¿no? Entonces hay una enorme oportunidad, por ejemplo, de pago, de compensación a los agricultores por servicios ambientales, por conservación de suelo, por conservación de stocks de carbono. Siguiente. Otra más. Esto le decía, ¿por qué la agricultura no ha sido incluida en estas discusiones? Espero que eso ahora en la COP, en la reunión que vamos a tener aquí en el Perú, yo creo que esa situación va a cambiar un poco.
Anteriormente, la medición de carbono se hacía en laboratorio. Uno tenía que ir al campo, tomar muestras, llevar las muestras al laboratorio, procesarlas y todo eso es un fenómeno complejo y costoso. Nosotros estamos trabajando con Embrapa. Embrapa, ustedes saben, es un organismo de investigación brasileño que es verdaderamente un monstruo en términos de personal científico, de presupuesto, etc. Y Embrapa, el siguiente, está desarrollando instrumentación, ¿no?, propia brasileña para medir el carbono in situ, en el suelo. Equipos portátiles, ustedes van al campo, toman unas muestras, hacen un pequeño pellet y por fluorescencia determinan el contenido de carbono en el suelo. Eso lo estamos, por eso pongo el logo de Embrapa ahí, eso lo estamos trabajando en asociación científica con Embrapa. Adelante. Entro acá a mostrar un interesante resultado. La doctora Salinas mostró trabajos que incluían gradientes altitudinales, ¿no es cierto?, bosques montanos y bosques de llano amazónico. Me pareció muy interesante porque hemos hecho algo similar. Hemos tomado mediciones de carbono, no en la biomasa, sino de carbono en el suelo, en un transecto desde Hilo hasta San Juan del Oro, en la vertiente oriental de los Andes, para ver contenidos de carbono en el suelo bajo diferentes sistemas de uso. Por favor, el siguiente cuadro. Estas son las características de los sitios de muestreo. Hemos tomado muestras en la costa árida a 135 metros sobre el nivel del mar, donde hay maíz, olivo, etc. Luego hemos tomado muestras en Moquegua, en valle bajo, árido, 960 metros sobre el nivel del mar, maíz, papas, uvas, naranjas, alfalfa, cebollas, frijoles y probablemente el mejor pisco que se produce en el Perú. Luego en Torata, en el Valle Alto, árido o semiárido, 2.200 metros sobre el nivel del mar, donde hay papas, maíz, alfalfa. El altiplano semiárido a 3.830 metros sobre el nivel del mar, con pasturas, bofedales, papa, avena, etc. Y en San Juan del Oro, en la vertiente oriental de los Andes, en bosque húmedo, montano, a 1.350 metros, en áreas de producción de café, maíz, ¿no?, cítricos, etc. Ahí están los rangos de temperatura, los tipos de suelos, etc. No voy a entrar en esos detalles. Siguiente cuadro. ¿Qué es lo que encontramos? Esto es bien interesante. Miren ustedes los stocks de carbono solamente en un horizonte de 1 metro o menos de esto, de la capa arable, los stocks de carbono en toneladas por hectárea. Miren ustedes, si nos vamos al bosque primario, que se toma como referente de los stocks de carbono, dejo en claro y enfatizo que no estamos hablando de la biomasa aérea, estamos hablando de los contenidos de carbono en el suelo. De lejos, la zona con un mayor contenido de carbono, según los datos propios nuestros, son las pasturas nativas en los Andes, donde hay más de 300 toneladas de carbono por hectárea. Y esos contenidos van descendiendo, ¿no es cierto?, hasta la zona costera, donde tenemos la 10ª parte, por ejemplo, en suelos bajo cultivo de olivos o bajo maíz, papas, etc. ¿no? Siguiente. Bueno, esto es básicamente lo mismo, otro cuadro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, insisto, esto tiene que ver con políticas, ¿no es cierto? Acá pueden haber políticas al respecto de uso de la tierra a partir de información de esta naturaleza. Si nosotros convertimos zonas de pastos naturales, como lo de la izquierda, a zonas de cultivo, por ejemplo, pensando en mejorar la seguridad alimentaria, nadie discute la necesidad de producir más alimentos y por lógica, esa es la lógica que ha imperado siempre, no solamente en los Andes, sino sobre todo en la Amazonía, es
convertir áreas de vegetación natural, sean bosques, sean pasturas, a tierras de cultivo. Y eso lo hemos considerado como un avance, como una mejoría. Inclusive acuérdense ustedes que 50 años atrás o 30 años atrás, si uno tenía un denuncio de tierras en el trópico, para tener títulos de propiedad, mejoraba la tierra. ¿Y en qué la mejoraba? La deforestaba. Y eso se aceptaba como política. Ahora, por supuesto, ya no. Lo mismo ocurre acá. Uno puede pensar, caramba, vamos a ampliar la frontera agrícola, necesitamos papas, necesitamos quinoa, etc. Convirtamos estos suelos relativamente improductivos en estos. Pero no, ojo, estos son enormes stocks de carbono. Si nosotros abrimos una hectárea para sembrar papas, la diferencia entre las 55 toneladas y las 300 toneladas ¡pum!, se va a la atmósfera. Entonces, siguiente cuadro. Ahora estamos trabajando nosotros en Junín. Hemos trabajado mucho en el sur, en el altiplano, el lago Titicaca, pero ahora tenemos un proyecto en conjunto con el MINAM, en conjunto con el MINAGRI, en conjunto con el INIA, para muestrear suelos bajo diferentes sistemas de uso de la tierra en 4 provincias en Junín, 3 en el Valle del Mantaro, en Jauja, Concepción y Huancayo, hasta las faldas del Guaitapayana, y la 4ª zona en la comunidad de Hóndores, en los alrededores de la laguna de Junín. Ahí nos hemos topado con una realidad interesantísima. Fuimos a Hóndores pensando en pasturas naturales y papa, porque nosotros somos sesgados, en el CIP somos sesgados, todo lo vemos papa. Papa la huancaína, papa rellena, carapulca, todo lo vemos papa, ¿no es cierto? Y saben, nos encontramos con una realidad interesantísima en Junín. El cultivo más importante ya no es la papa, es la maca. Y todavía no hemos evaluado la cantidad de hectáreas de pasturas naturales que están siendo convertidas a maca. Y convertidas no solamente como en forma de agricultura tradicional. Las fotos no son muy claras. ¿Ven ustedes la primera foto, la de arriba, a la izquierda? Miren esos 2 tractorcitos ahí, trepando la ladera. Ahí estamos a más de 4.000 metros de altura. Miren esos 2 tractores que están subiendo probablemente para voltear el cerro y voltear la tierra. ¿Qué pasa al voltearse la tierra? Ya lo vimos en el cuadro anterior. Hay una enorme liberación de CO2. No hemos visto, todavía no tenemos un inventario de la cantidad de hectáreas que están siendo convertidas a maca. Yo no digo que sea bueno o malo, no lo sé. Es bueno para los productores. Los productores están ganando más que con la papa, cultivando con la maca. Perfecto. Lo que tenemos que hacer es desarrollar modos de producción que probablemente compatibilicen el interés de los productores de cultivar un producto perfectamente lícito como la maca, y muy útil, según dicen algunos, ¿no es cierto?, con el interés de conservar el medio ambiente para que no hayan esas emisiones de carbono. No sé por qué se puede optar, de repente es cultivar maca por hidroponía, no lo sé, ¿no es cierto?, sin utilizar el suelo y quizás cultivos hidropónicos de maca, no lo sé, pero tenemos que explorar formas de cultivo que compatibilicen ambos intereses. Y de nuevo, eso es materia de los decisores, de los que formulan políticas, porque no se trata de prohibir esto. Sería la solución más simple, decir, se prohíbe el cultivo de la maca, se prohíbe el cultivo de lo que sea, ¿no es cierto? No, no podemos hacer eso. Ahora, lo grave de esto, del cultivo de la maca, es que según dicen los agricultores, la maca es un cultivo sumamente extractivo de los nutrientes del suelo. Entonces, no cultivan maca por 2 años consecutivos en el mismo terreno. Ellos cultivan la maca y luego se van a abrir suelos vírgenes. Entonces, es una forma de cultivo migratorio. Hoy cultivo acá, mañana dejo esto y me voy para el otro lado. Está bien. Pero de repente tenemos que acompañar eso con una política no de reforestación, pero de reestablecimiento de pasturas cultivadas, ¿no es cierto?, en los terrenos en los que se deja de cultivar maca. Pero este es un terreno interesantísimo, abierto a esta concertación entre la información científica y la toma de decisiones sobre uso del suelo. El siguiente, por favor. Bueno, esto
Esto solamente tiene que ver con la erosión de suelos. Bueno, se metió este cuadro. La erosión de suelos aumenta cuando se pasa. Esta información es de Panamá. Cuando uno empieza a cultivar papa en terrenos de pasturas naturales en el trópico, la erosión aumenta. Pero bueno, esta es la pérdida potencial de carbono en suelos en Perú y Bolivia. También ya expliqué esto. Otra más, por favor. Otra. No quiero insistir en... Bueno, esto... Un poco sobre la dimensión humana del cambio climático. Yo creo que esto es importante. Nosotros estamos trabajando mucho también con con la percepción de los productores sobre la variabilidad y el cambio climático. Yo creo que uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo en el sur del Perú, con las escuelas, con los llamados agricultores del futuro, es enseñarles ciencia, y con esto no quiero decir que el conocimiento científico sea superior al conocimiento tradicional. Respetamos el conocimiento tradicional, pero no basta con el conocimiento tradicional, ¿no es cierto? Combatir el efecto climático ya no es materia de chamanes. Generar lluvia ya no es razón para decir, bueno, los nativos en América del Norte hace 500 años practicaban la danza de la lluvia para traer lluvia. No, puede ser que eso haya funcionado, pero además necesitamos conocimiento científico. Entonces estamos trabajando con niños de edad escolar en varias escuelas en Puno para enseñarles el fundamento científico, ¿no es cierto?, de todos estos conceptos: la sostenibilidad, el cambio climático, la variabilidad climática, la mitigación, la adaptación, porque ellos son los que van a ser los agricultores del futuro y queremos dotarlos de la herramienta más poderosa, que es el conocimiento. Respetando el conocimiento tradicional, estamos viendo cómo se concilian las predicciones científicas sobre clima, las meteorológicas, con las predicciones tradicionales que tienen mucho de científica. Por ejemplo, esa observación de las Pléyades, de las estrellas, tienen un fundamento científico. Cuando las Pléyades no se ven muy bien es porque aumenta la nubosidad, aumenta el contenido de humedad en la atmósfera, las Pléyades no se ven bien y el campesino le dice, no, este no va a ser un buen año. No es magia, es interpretación científica, y queremos reforzar eso, y por eso estamos trabajando con los niños. Estamos estableciendo redes de información sobre el tiempo y el clima, desarrollando estrategias de mitigación y adaptación, la evaluación participativa de intervenciones para la reducción de los efectos climáticos y el fortalecimiento del sistema de transmisión de información climática a los campesinos. Otra, por favor. Bueno, voy a prescindir de esto y puedes pasar, por favor. Y simplemente, antes de decirles gracias, quiero dar algunas reflexiones. Les decía al inicio que soy un poco escéptico sobre la mitigación. Se está poniendo un montón de énfasis en la mitigación. Nosotros mismos estamos trabajando, lo he mencionado, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, en la formulación de estas NAMAs, de estos mecanismos de mitigación. Yo creo que el cambio climático va a proceder a las tasas más altas predichas. Creo que eso es inevitable por la misma inercia física de la Tierra, ¿no es cierto? No es cuestión de ponerle un freno hoy a las emisiones de carbono y como que automáticamente se va a reducir el calentamiento global. Por otro lado, no soy muy optimista en cuanto a que efectivamente va a haber una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los países, por diferentes razones, algunas de ellas válidas, son renuentes. Miren ustedes que Australia ha abandonado el mecanismo de pago del mercado de carbono, porque no pueden reducir su propio desarrollo industrial, no en el corto plazo. Entonces, lo que yo creo es que nosotros debemos pensar en la adaptación. Es decir, ¿el cambio climático va a ocurrir? Sí. ¿El calentamiento global va a ocurrir? Sí.
hay que pensar en adaptarnos, pero no una adaptación que sea reactiva. Hoy, mañana empieza a llover y ahora voy a ver qué hago, cómo me adapto. No, hay que comprarnos el paraguas hoy, hay que comprarnos el impermeable hoy, hay que diseñar mecanismos de adaptación, ¿no es cierto?, que antecedan a estos cambios que están anunciados. Pero la humanidad, y especialmente nosotros los peruanos, tenemos siempre la pésima costumbre de sorprendernos ante lo que es reiterativo. ¿Cuántos de ustedes no saben que van a haber heladas en el lago Titicaca el próximo año? ¿Alguien podría apostar a que no van a haber heladas? Van a haber, pues, van a haber. Pero ya van a ver ustedes la noticia de RPP, ¿no es cierto? Heladas en el lago Titicaca. Hay que mandarle frazadas a los pobres niños. Hay que mandarle zapatillas a los pobres niños. ¿Por qué no construimos mejor? ¿Por qué no enseñamos a la gente a construir viviendas que conserven el calor? ¿No es cierto? Entonces tenemos que ir pensando en adaptarnos a lo que es inevitable. Y gran parte de la responsabilidad de la adaptación recae en quienes tienen que tomar decisiones políticas. Bueno, muchas gracias. Bueno, invitamos a los ponentes, por favor, a sentarse para abrimos el espacio de diálogo. Ambos expositores tienen, digamos, bueno, van a responder las inquietudes de ustedes. Y, sí, a ver, a ver. Los felicito por las exposiciones. Sin embargo, sería bueno, como ha dicho el último expositor, centrarnos en mecanismos de desarrollo limpio. Los peruanos, como ha sido dicho, no tenemos concepto de que existen técnicas ya probadas y exitosas. Voy a mencionar algunas: la hidrosiembra, las mantas orgánicas, la revegetalización. ¿Por qué en el Perú no estamos informados de eso? Nada más, gracias. Bueno, agradecemos su intervención. Estamos, digamos, tratando de poder hacer las consultas sobre, digamos, las presentaciones. Igual hemos tomado nota de las intervenciones de cada uno de ustedes. Las presentaciones han tenido dos enfoques, ¿no? Como han podido ver, uno desde el punto de vista en la parte amazónica, ¿no? Con, digamos, ciertos gradientes, digamos, de enfoque sobre la investigación, sobre un tema muy interesante del ciclo de carbono, y el otro enfoque asociado a un componente que es poco estudiado, ¿no? Desde un punto de vista de suelos. Es importante saber también cuál es la apertura o, digamos, el interés por parte, digamos, de ustedes respecto a estos temas. Y en ese sentido se apertura este diálogo para que puedan compartir con los ponentes, digamos, su, digamos, conocimiento sobre esta experiencia. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? Sí, gracias por la conferencia. Y quisiera saber cuál es exactamente el mecanismo de liberación del carbono cuando así cambiamos el uso de la tierra de pastizal a chacra. Y la otra pregunta es respecto al cultivo el experimento de cultivo de maca. Me parece, ¿cuál es la consecuencia de desarrollar grandes chacras en las alturas respecto a la erosión? Porque cuando labramos así los suelos se ponen desnudos y entonces muy sensibles a la erosión. Y yo pienso que es también un tema esencial en el mundo de que no hablamos, es la erosión de los suelos. Perdemos cada día millones de toneladas de suelos. Entonces, del futuro de la agricultura también en eso. Y la otra pregunta que yo tengo acerca de eso,
me parece que deberíamos cambiar el paradigma también agrícola y tal vez abandonar la labranza. No sé si realmente es tan útil de labrar, porque hay experimentos, hay ciertos, por ejemplo, hay una nueva forma de agricultura que se llama permacultura, que viene de Australia, en que nunca se labra el suelo y siempre hay que cubrir un suelo desnudo. Gracias. Okay. Doctor Mares, por favor. Con mucho gusto. Sí, su pregunta es muy interesante y aborda varios aspectos válidos. Primero, la liberación de carbono es por... hay un carbono lábil en el suelo que es muy inestable y el contacto con la atmósfera simplemente hay emisión de CO2. Es un proceso químico, digamos. Y esto se intensiva con la humedad, con la temperatura, ¿no? Hay dos tipos de carbono, un tipo de carbono que se llama recalcitrante, que es más estable, y el lábil, y la mayor parte del carbono que se encuentra en estos suelos es un carbono lábil, de muy fácil pérdida hacia la atmósfera. En cuanto a la erosión, mostré un cuadro, estoy 100% de acuerdo con usted, simplemente he enfatizado lo del carbono, pero una forma de perder carbono también es a través de la erosión de suelos, una forma de perder productividad es a través de la erosión de suelos, y la erosión constituye un fenómeno grave con las prácticas tradicionales de cultivos, sobre todo los practicados en los Andes. Quiero darle un ejemplo. Mire, el CIP trabaja no solamente en los Andes, este es un organismo de carácter internacional, y la mayor parte de proyectos nuestros, motivados por los financiadores, por los organismos de financiamiento, la mayor parte de nuestros proyectos están en Asia y en China. ¿Por qué? Porque se considera que los países latinoamericanos ya son más o menos autosuficientes y que la mayor parte de los problemas serios de inseguridad alimentaria, etcétera, están, por ejemplo, en África y en Asia. En China hay unas técnicas, no desarrolladas por nosotros, pero muy interesantes, desarrolladas por los chinos, para cultivar papas. Ya no labran la tierra para sembrar la papa. Y cosa un poquito difícil de entender, porque la papa necesita ser puesta y ser cubierta por el suelo. Lo que ellos hacen es, en zonas donde hay arroz y se cultiva papa en rotación, utilizan la paja del arroz para cubrir las papas, que es puesta sobre el suelo, no se ara. No se ara el suelo, se pone la semilla de papa, el tubérculo, y se cubre con paja de arroz. Los rendimientos son extraordinarios porque son exactamente iguales que los obtenidos con labranza convencional. Eso estamos viendo si podría hacerse en los Andes usando los pajonales naturales, cortarlos y usarlos para cubrir cultivos de papa. Es una forma que estamos explorando. Gracias. Destacar también de ambas presentaciones los enfoques, digamos, y el aterrizaje en las políticas que podrían, digamos, desarrollarse, ¿no? Desde el punto de vista de la formación, investigación de la doctora Norma Salinas, hay mucho, digamos, investigación ya temporal, digamos, sobre la cual se está investigando, sobre el cual, digamos, es importante tener integrado cómo ellos lo vienen, digamos, elaborando. Es importante también destacar desde el punto de vista del enfoque agronómico, uso de suelo, el impacto y de las políticas o los vacíos, digamos, necesarios que en la actualidad se tienen sobre los manejos y tipo de uso, digamos, del suelo, que es, nuevamente enfatizo, un escenario poco explorado desde un punto de vista científico. Aperturo nuevamente las consultas, se les está dando unas hojitas para poder hacer algunas consultas también directas, algunos que de repente tienen vergüenza. Sí, quería preguntarle al doctor Mares acerca de la quema de los rastrojos. ¿Existe algún inventario actual o algún mapeo que se esté desarrollando a nivel Perú o algunas zonas en cuanto a lo que le llaman el open burning?
Porque el Banco Mundial está muy interesado en desarrollar esto en el Perú, y que hay algunos fondos para realizar un mapeo satelital, pero quisieran saber si ya se ha iniciado esta labor de reconocimiento de áreas de quema, que es uno de los efectos, obviamente, posteriores que afectan al cambio climático en la agricultura, ¿no? Claro, en agricultura no es una práctica, sobre todo en los Andes, es una práctica no tan severa, porque más bien los campesinos, sobre todo los ganaderos, tienden a controlar los incendios accidentales. Cuando hay incendios accidentales en pasturas nativas, ese es un gravísimo problema y siempre hay la intención de controlar. Yo diría que la mayor parte de quemas, de incendios en pasturas nativas, son incendios accidentales causados por rayos, por ejemplo. Pero ahora hay algunos agricultores que sí tienen la práctica de quemar los pastos para regenerarlos. Sí, existe eso, y sobre que haya un inventario, creo que no hay datos al respecto. No creo que sea tan intenso. Se da, es una práctica que se da, pero no es una práctica totalmente generalizada. Diría que no, y probablemente ha ido disminuyendo con el paso de los años. Bueno, doctora, bueno, yo me doy la libertad de hacerle una consulta sobre su exposición, muy interesante. Notamos también el esfuerzo, digamos, de la academia en poder, digamos, desarrollar y conocer estos ecosistemas tan, digamos, lejanos para, digamos, alguno de nosotros. Hay un esfuerzo, digamos, muy significativo que, digamos, felicitamos, y justamente es el sentido de poder, digamos, acercar al público y a los tomadores de decisión. Respecto a su presentación, le haría dos consultas. La primera sería si tenemos la información suficiente como para poder modelar con la data, digamos, ya obtenida, en algún, digamos, comportamiento de estos ecosistemas en las distintas, digamos, gradientes. Y la segunda sería de cómo es la investigación que usted está realizando con el equipo tiene un impacto directo sobre una política pública. Gracias por la pregunta. Sí, los datos que tenemos, bueno, lo que he mostrado acá es la mínima parte de lo que estamos desarrollando. Los datos que tenemos son abundantes y los modeladores ya están trabajando en eso, ¿no? Tenemos ya modeladores que se están ocupando del desarrollo de todos los modelos y para mostrar otras cosas, etc. ¿Cuál sería la importancia de estos resultados a la toma de decisiones? El grupo con el que trabajo es un grupo diverso y sin ánimo de contradecir al doctor Mares, en la zona donde estamos trabajando sí hay incidencia de incendios, por ejemplo. Los agricultores tienden a quemar los restos de agricultura y generalmente, yo he visto muchas veces, se les escapa el fuego y está llegando al borde de áreas protegidas. Entonces, por ejemplo, en base a estos estudios hemos podido determinar que el tree line, o sea, la línea arbórea de bosque no puede moverse. Como doctor Mares ha dicho, los cultivos están tendiendo a subir, los bosques de igual manera están tendiendo a subir. Si vamos a evitar que esta línea arbórea por ganadería, por incendios, permanezca ahí, están desapareciendo muchas especies. Entonces, una forma, por ejemplo, de apoyo a la toma de decisiones es mostrar este tipo de resultados, ¿no? Que sí, el bosque está subiendo, al igual que la agricultura está subiendo, pero por hechos de impacto de quema y de ganadería, estas especies no pueden seguir avanzando más arriba,
porque ya en estas áreas hay gente, ¿no? Otra forma sería la importancia de las áreas protegidas, que ya recalqué bastante, que también valdría la pena que se tomara en cuenta, porque son áreas donde se pueden desarrollar estudios y áreas también donde podemos obtener corredores biológicos para la permanencia de nuestro germoplasma, ¿no? De todo lo que tenemos. Y podríamos seguir mencionando muchos otros, ¿no? Gracias. Sí, la parte alta del Parque Nacional del Manu, la provincia de Paucartambo, en Cusco, por ejemplo, sí, yo he visto que hay incidencia de fuegos en esa zona. Hacia la parte de la Convención, igualmente. Es por eso que incluso, no sé si se acuerdan, Machu Picchu estuvo en peligro incluso con unos incendios que se les escaparon a los agricultores. En la zona sur he visto varios de este tipo, muchos de repente no tienen nada que ver con agricultura. Si están cercanos a ciudades son travesuras de gente que sí se les escapa y se queman en el Valle Sagrado o en otros, ¿no? Pero he visto incidencia de incendios y tenemos varios estudios satelitales acerca de cuál es el porcentaje de áreas quemadas en estas zonas, ¿no? Si gusta, le alcanzo los resultados de esto. Yo tuve una reunión hace unas semanas en Washington y justamente la directora de este programa que va a lanzar este registro a nivel Sudamérica está interesada porque quieren hacer un mapeo en Perú, pero no conocen quiénes serían las personas adecuadas que podrían retransmitir estos datos. Entonces yo le podría dar sus datos electrónicos a ella para que claro, intercambien. Muchas gracias. Claro, al sur de Perú ya hay un mapeo y bueno, como información nomás, incluso todo lo que es el stock de carbono de Perú ya está mapeado, a través de vuelos que se han hecho con avionetas y radares, ya se tiene monitoreado este factor también. Bueno, tenemos acá algunas consultas también del público. Para la doctora Salinas, consultan, ¿puede mencionar el nombre de la metodología que utilizó en su investigación? La metodología es nuestra. La metodología es nuestra, la hemos ido adaptando a través del tiempo, pero hay una página web que quien quiera yo se la doy porque los protocolos están libres, de forma libre, y el grupo se llama GEM, G-E-M, y pertenece a la Universidad de Oxford. Si ponen G-E-M Oxford, les va a salir toda la información y todos los protocolos que están dispuestos para quien quiera, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, tenemos una pregunta para el doctor Mares. ¿Hay alguna manera de reintegrar la biomasa de la pastura al suelo para ser aprovechada por el mismo cultivo? Bueno, una de las cosas, si ustedes se remontan a, el caballero ha hablado del Banco Mundial, hace unos 20 años la ganadería fue considerada casi la causante de todos los males ambientales habidos y por haber en el mundo. Entonces, por ejemplo, no había plata ya para proyectos de investigación en ganadería. A pesar de que trabajo en el Centro Internacional de la Papa, mi formación inicial es en zootecnia, de modo que tengo mi corazón con la ganadería. Afortunadamente, esta situación ha cambiado. La ganadería ahora se está promoviendo porque es una forma sostenible de manejo del suelo. Y una de las maneras, contestando a la pregunta específica, yo creo que lo que se debería incentivar, y se está haciendo en algunos lugares de la sierra, es el mejoramiento de las praderas a través de especies más productivas. Si ustedes viajan por la carretera central entre La Oroya y Junín, hay una hacienda de la Sais Tupac Amaru que se llama Casarácara, justo por el desvío a San Pedro de Cajas.
y ustedes van a ver que en medio de la pradera natural, que se ve media amarillenta en esta época, hay unas 150 hectáreas de áreas verdes, de pasturas mejoradas. Me cabe, ustedes van a reconocer mi edad a partir de lo que voy a decir, pero me cabe la satisfacción de decir que hace 40 años yo sembré esas praderas en Casaracra y hasta ahora están vigentes, a pesar de que probablemente no tengan el mejor manejo. Entonces lo que se puede hacer es ir mejorando las praderas naturales sin necesidad de roturar el suelo, simplemente por siembra superficial, e ir mejorando la composición botánica de esas praderas y así ir incentivando la captura de carbono y el enriquecimiento de la materia orgánica del suelo. Gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta para la doctora Salinas. Con respecto a la imagen, Conor, ¿podrías poner la imagen de los recuadros, por favor? Hay una pregunta específica allí, me parece. La señorita Beremis. ¿Es ese recuadro? ¿No? A ver, el siguiente. Ya. La pregunta es, con respecto a la imagen que se muestra los gradientes, no. Ya. Con respecto a la imagen que se muestran los gradientes de elevación y los recuadros señalados, se muestra la temperatura del recuadro en la zona, ¿no? Dice, la duda que manifiesta es, los recuadros más pequeños son los que se encuentran a menor altitud, y la siguiente pregunta es, ¿cómo se determinan estos gradientes? La figura es un esquema que ha tratado de mostrar toda la gradiente, y sí, los cuadraditos más chiquitos son los más lejanos, los más bajos, y porque la foto está tomada desde arriba, ¿no? La pregunta era, ¿cómo se han determinado estos gradientes? Bueno, inicialmente este gradiente se determinó, como dije, para el estudio de la vegetación. Fuimos buscando diferentes gradientes, tenemos uno hacia Puno, empezando de parte de la interoceánica, pero vimos que lamentablemente este transecto no estaba dentro de un área protegida y al tiempo terminó totalmente degradado y nos quedamos sin bosques para evaluar. Continuamos buscando y fuimos a diferentes sitios donde ya incluso habían parcelas instaladas por el grupo de Rainfor hace más de 30 años. Y vimos que este gradiente se adaptaba muy bien a nuestras necesidades, estaba dentro de un área protegida que es el Parque Nacional del Manu y que cumplía las necesidades que buscamos y comenzamos a trabajar ahí. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos ya llegando al final de nuestra segunda edición de este Jueves Científico, cumpliendo un poco con acercarles las investigaciones, como han podido ver, de último, digamos, actualidad respecto a los investigadores para, digamos, un acercamiento al público y a los tomadores de decisiones. Vamos a pasar, digamos, a darle la palabra a los ponentes para una reflexión final y posteriormente las palabras, digamos, de clausura del doctor Julio Díaz. Invito, por favor, a pasar al doctor Julio Díaz a la mesa. Bueno, empezamos, por favor, con la doctora Norma Salinas respecto un poco a las conclusiones, digamos, y impactos, digamos, de este espacio. Ya que está presente acá el funcionario del ministerio, sería interesante, vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué en el Perú no se divulga en niveles adecuados la hidrosiembra, las mantas orgánicas y todo programa de revegetalización en el Perú a nivel de campesinado, a nivel de liderazgo, a nivel hasta de municipios, a nivel de cultivadores y productores en todos los ámbitos? Gracias. El doctor lo contestará la pregunta en su momento. Por favor, doctora. Ante todo, dar gracias por el tiempo que me permitieron mostrar el trabajo.
Recalcar que este tipo de investigación es sencilla, se puede replicar. Hemos hecho el inventario de todo, tenemos también el stock de carbono en suelos, la cantidad de valores están puestos en la web, pueden acceder cualquiera, no es no tenemos nada restrictivo. Simplemente decir que todo esto está al alcance de todos, tomadores de decisiones, público en general, estudiantes, todo el que quiera acceder a la información la tiene libre en esa página, ¿no? Doctor Mares, por favor. Sí, gracias. Una reflexión y una respuesta. La reflexión es que yo creo importantísimo, y es lo que estamos haciendo, es esta vinculación entre la investigación y la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene que estar informada por los resultados generados por la investigación. Entonces, esa vinculación, ese matrimonio o ese maridaje, como dirían los especialistas en vinos, es absolutamente fundamental. Las decisiones de este tipo no deben ser tomadas por cuestiones ideológicas, sino deben ser tomadas por razones basadas en la investigación. Esa es la primera reflexión. La segunda, quisiera contestarle al caballero su pregunta, que yo creo que verdaderamente se la dejamos y solamente le voy a decir mi punto de vista. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, es que nos quedamos sin servicios de extensión agrícola. Esa es parte de la historia de la investigación y el desarrollo en materia agrícola en el Perú, por recomendación de una serie de organismos internacionales en los últimos quizás 20 años, o hace 20 años, se desmantelaron los servicios de investigación que pretendieron que fueran tercerizados y pasaran al sector privado. Eso ha fracasado. Si ustedes, bueno, la mayor parte de ustedes no tienen la edad suficiente, la que tengo yo, pero yo recuerdo que había, por ejemplo, en el Perú el SIPA, el Servicio Interamericano Cooperativo de Producción de Alimentos, y ustedes tenían ingenieros agrónomos regados por toda la geografía del país, visitando agricultores, llevando tecnologías, llevando información agronómica, veterinaria, etc. Eso se desmanteló hace unos 20 años y ojalá que ahora organismos como el INIA retomen ese liderazgo y vuelvan a crear estos sistemas de extensión que son la manera de vincular la ciencia con el productor. Perdón, olvidaba comentar algo para el caballero que hizo la pregunta. Si va usted al campus de la Católica, va a poder ver que hay programas como los que ha mencionado, experimentales, sí, en cuanto a construcción, por ejemplo, de casas para mantener el calor de la gente, las mantas del tipo que él ha mencionado. Son proyectos que están implementándose en diferentes comunidades, pero si usted va y revisa, yo sé que hay investigaciones de ese tipo, ¿no? Bueno, a continuación doy la palabra al doctor Julio Díaz para la clausura del evento. El desarrollo de este jueves científico debe ser entendido como una pequeña pero valiosa contribución del Ministerio del Ambiente a la necesidad de fomentar relaciones de articulación, complementariedad y sinergias entre investigación y toma de decisiones en el campo de la gestión pública. Todo ello en el marco de los enormes desafíos que significa el impulso hacia el desarrollo sostenible en nuestro país. Estos espacios nos dan la oportunidad de recoger sus impresiones, sus inquietudes, sus problemas, pero también permiten al MINAM compartir con ustedes algunas de las aproximaciones o convicciones que venimos construyendo respecto a este tema, la relación de la investigación con las decisiones públicas. No escapa al conocimiento de todos nosotros
que cada vez está asignando más recursos para la ciencia, tecnología e innovación en general. Sin embargo, esa mayor asignación no es aún reflejo de la gran prioridad que debiera merecer precisamente el trabajo científico. Y en ese marco, MINAM viene identificando lo que estamos denominando las brechas en materia de investigación ambiental. Se investiga relativamente poco y se publica menos. En un inventario que hizo de publicaciones en revistas científicas, el IEP, para el periodo 1997-2012, se encontró que de toda la publicación en materia de investigación ambiental de América Latina y el Caribe, para ese periodo, menos del 1.5% correspondían a artículos sobre investigación ambiental producidos por autores peruanos. Es una señal de efectivamente una enorme brecha entre la necesidad de mayor conocimiento y evidencia científica y lo que se viene produciendo por factores diversos. Pero a eso se agrega otra brecha, que las evidencias a las que arriban esos artículos sirven muy poco, no porque sean malas, sino por problemas de acceso a la toma de decisiones. Hay un divorcio ahí entre investigadores y decisores, entre la academia, como se dice, y el sector público. Aún más, los decisores públicos que se interesan en sustentar sus políticas, instrumentos, normas, es decir, regulaciones sobre la base de evidencias, tienen dificultad para acceder a las evidencias generadas por las investigaciones científicas. Y la cosa no queda ahí, sino que es poco el volumen de conocimiento científico que llega a profesionales, peor aún, para ciudadanos, que son coprotagonistas en la toma de decisiones, pues ellos, con conocimiento de causa, a veces y a veces sin conocimiento de causa, toman decisiones, como aprobar políticas ambientales, instrumentos, normas. Y debido a esos tremendos déficits, enfrentamos problemas diversos que esperamos efectivamente se corrijan. Agregamos a ello una brecha de género en materia de investigadores ambientales. Se tiene un estimado de que por cada 4 o 5 investigadores varones existe apenas una mujer. Y eso efectivamente tiene que corregirse. Acá tenemos una participación paritaria por razones de programación del jueves científico, pero creo que esa brecha tiene que ser corregida cuanto antes. Por todo esto es que consideramos pertinente el desarrollo de estas actividades precisamente para contribuir a reducir las brechas. Hay mucho por hacer con el aporte de ustedes, no solo a través de sus preguntas, sino también a través de la atención de la encuesta que ha sido aplicada, iremos mejorando. Agradecemos por eso a todos ustedes y en especial a los distinguidos conferencistas, doctora Norma Salinas y doctor Víctor Mares, y los invitamos este próximo jueves 14 a una conferencia magistral que un experto alemán en materia de cambio climático va a presentar en este mismo auditorio a partir de las 8:30 de la mañana. Alemania, neutralidad climática al 2050 es el título de la conferencia. Los convocamos para que ustedes concurran si es que tienen posibilidades de hacerlo y el interés pertinente. Muchas gracias y un aplauso entonces para los distinguidos expositores como parte del cierre de este jueves científico. Gracias.